Vieja hortera, solo estás amargada porque mis padres tienen dinero. Mi nuera me gritó durante mi fiesta de jubilación. Mi hijo asintió. Es verdad, mamá, eres inútil. Yo respondí, entonces, haz que tus padres devuelvan el préstamo de $2 millones que les di. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que vea hasta dónde ha llegado mi relato. La fiesta de jubilación debía ser mi momento. 37 años trabajando como contable en Hernández y Asociados y me habían organizado una hermosa reunión en el club de campo. Manteles blancos, flores frescas, incluso un pastel con mi nombre escrito en letra elegante. Debería haber sido feliz. En cambio, me quedé paralizada en medio del salón de recepciones, viendo cómo mi hijo Diego asentía mientras su esposa, Fernanda, me llamaba vieja amargada. Solo estás amargada porque mis padres tienen dinero, había dicho Fernanda, su voz resonando en la sala como una bofetada. Su dedo perfectamente manicureado me apuntaba acusador, su vestido de diseño captando la luz de las arañas de cristal. Siempre has estado celosa de nuestro estilo de vida. La habitación se había quedado en silencio. Mis antiguos colegas, mis vecinos, incluso el personal de catering, habían detenido lo que hacían para mirarme. Sentí un calor subiendo por mi cuello, ese ardor familiar de humillación que no había experimentado desde niña, cuando me regañaban frente a la clase. ¿En serio, mamá?, añadió Diego, su tono casual, casi aburrido. Ya no eres útil. ¿Por qué no lo aceptas y dejas de intentar meterte en nuestras vidas? Ya no eres útil. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba a mi hijo, este hombre de 35 años al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía solo 8, el niño por el que trabajé turnos dobles, el adolescente al que envié a un colegio privado, aunque eso significara comer sándwiches de mantequilla de maní durante semanas. Fernanda seguía hablando, su voz cada vez más aguda. Honestamente, Laura, es vergonzoso cómo intentas seguirnos el ritmo. Sabemos que estás luchando económicamente. Diego me contó sobre tu pequeño apartamento, tu viejo coche. Es triste, realmente. Se volvió hacia la multitud, actuando como una actriz en escena. Sigue tratando de darnos consejos sobre dinero cuando apenas puede pagar sus propias compras. Es patético. Un murmullo recorrió la sala. Podía ver la lástima en los ojos de la gente, la forma en que apartaban la mirada cuando intentaba hacer contacto visual. La señora Pérez, de la casa de al lado, incluso sacudió la cabeza con tristeza, como si yo fuera un caso de caridad al que se preguntaba cómo ayudar. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No del tipo explosivo que te hace gritar o tirar cosas, del tipo silencioso, el que se siente como una puerta cerrándose para siempre. Tomé una profunda respiración y sonreí, no la sonrisa falsa que había llevado toda la noche, sino una real, la que surge cuando finalmente dejas de fingir. Fernanda, cariño, dije, mi voz resonando claramente en la sala silenciosa. Ya que sacaste el tema del dinero, creo que es hora de discutir algo. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. Oh, aquí vamos, otro sermón de la... $2 millones, interrumpí, aún sonriendo. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. De hecho, se tambaleó un poco, aferrándose al brazo de Diego para apoyarse. ¿De qué estás hablando?, preguntó Diego, pero su voz había perdido esa confianza casual de momentos antes. Me volví hacia la sala, del mismo modo que Fernanda lo había hecho. Verán, todos, los padres de Fernanda necesitaron un préstamo bastante sustancial hace unos años. $2 millones, para ser exactos. Estaban enfrentando dificultades financieras. La boca de Fernanda se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Tú no puedes. Puedo, y lo estoy haciendo, dije amablemente. El préstamo se hizo hace 3 años, con términos muy razonables. 5% de interés, a pagar en 7 años. Por supuesto, solo han hecho pagos durante unos 6 meses. La multitud ahora miraba, pero no a mí con lástima. Observaban entre Fernanda y yo con fascinación, como espectadores en un partido de tenis. Eso es imposible, susurró Fernanda, pero su voz se quebró. Saqué mi teléfono del bolso.
Con unos toques, abrí la app de mi banco y giré la pantalla hacia la multitud. ¿Alguien quiere ver la documentación del préstamo? Todo es legal y en regla. Diego se acercó, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Su rostro palideció al ver los números. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo tienes $2.437.612? Dije claramente, eso es lo que los padres de tu esposa me deben actualmente, incluyendo los intereses acumulados que han ignorado. Fernanda hizo un sonido ahogado y se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Esto tiene que ser un error. Eres contable. Vives en ese diminuto apartamento. Conduces un Honda de 15 años. Sí, conduzco un Honda de 15 años, admití. Y vivo en un pequeño apartamento, pero ya sabes lo que dicen sobre asumir cosas, querida. La sala estaba en silencio absoluto, excepto por la suave música de jazz que aún sonaba de los altavoces, creando un fondo casi surrealista para la escena que se desarrollaba. Verán, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Tus padres vinieron a mí en pánico hace 3 años. Su negocio estaba fallando, enfrentaban la quiebra y necesitaban capital inmediatamente. Habían oído por amigos comunes que yo podría ayudar. Fernanda sacudió la cabeza frenéticamente. No, no, no. Mis padres tienen dinero. Siempre han tenido dinero. Pagaron nuestra boda. Nos compraron la casa. Con mi dinero, dije simplemente. Todo. Cada dólar que tus padres han gastado en los últimos 3 años vino de ese préstamo. Diego se hundió en la silla más cercana, su rostro pálido y confundido. Pero siempre dijiste que no tenías mucho, que apenas salías adelante con tu pensión. Dije que vivía de forma sencilla, corregí. Nunca dije que era pobre. La respiración de Fernanda se volvía rápida y superficial. Seguía mirando alrededor de la sala, como buscando una ruta de escape. Esto es una locura. Estás mintiendo. Lo estás inventando porque estás celosa y amargada. ¿Y quieres que llame a tus padres ahora mismo?, pregunté, sacando su número en mi teléfono. Estoy segura de que estarían encantados de confirmar los detalles. ¡No!, gritó Fernanda casi. Luego bajó la voz al darse cuenta de lo fuerte que había sido. No, no los llames. ¿Por qué no, cariño? Si estoy mintiendo, seguramente querrán aclarar las cosas. El rostro de Fernanda se desmoronó, y por un momento pareció una niña perdida, en lugar de la mujer sofisticada que me había destrozado minutos antes. Por favor, susurró. Por favor, no hagas esto. Pero yo había terminado de complacer a personas que nunca me habían mostrado la misma cortesía. Había terminado de ser tratada como una carga por la familia por la que había sacrificado todo. Miré alrededor de la sala una vez más, a todos los rostros que me devolvían la mirada con nuevo respeto y curiosidad. Luego miré a mi hijo, aún hundido en su silla, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Disfruten el resto de la fiesta. Todos, dije, guardando mi teléfono en el bolso. Creo que me iré a casa ahora. Mientras caminaba hacia la puerta, podía oír la voz de Fernanda detrás de mí, alta y desesperada. Laura. Espera, necesitamos hablar, necesitamos... Pero no me detuve. No me volví. Solo seguí caminando. Y con cada paso me sentía más ligera que en años. El ballet trajo mi Honda de 15 años, y mientras me alejaba del club de campo, no pude evitar sonreír. Mañana, pensé, iba a ser un día muy interesante. Esa noche no dormí mucho. En cambio, me senté en mi pequeña sala con una taza de té, rodeada de álbumes de fotos y documentos financieros que no había mirado en años. El silencio se sentía diferente ahora. No solitario, sino pacífico. Por primera vez en décadas, no me preocupaba decepcionar a nadie. Las fotos contaban una historia que casi había olvidado. Ahí estaba yo a los 28, sosteniendo al bebé Diego en el hospital, mi rostro exhausto pero radiante. Mi esposo, Roberto, había muerto solo 2 meses antes en un accidente de construcción, dejándome con una hipoteca, un recién nacido y exactamente $347 en nuestra cuenta corriente. Pasé mi dedo sobre la imagen, recordando a esa joven aterrorizada. Ella no tenía idea de lo que era capaz. El dinero del seguro por la muerte de Roberto había sido modesto, apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral y unos meses de hipoteca.
Todos me decían que vendiera la casa, que me mudara con mi madre, que aceptara cualquier ayuda posible, pero algo en mí se negó. Esa era la casa de Diego. Ahí era donde su padre había pintado las paredes del cuarto del bebé de azul y construido estantes para los libros infantiles que nunca llegamos a leer juntos. Así que conservé la casa y encontré un trabajo. No cualquier trabajo, sino un puesto en Hernández y Asociados, una pequeña firma de contabilidad que necesitaba a alguien dispuesta a trabajar horas extrañas por menos salario. Empecé como recepcionista, pero observé todo, aprendí todo. Los números siempre habían tenido sentido para mí de una manera que las personas no. En 2 años, manejaba las cuentas de 3 de sus clientes más grandes. En 5, básicamente dirigía el lado financiero del negocio, mientras Harold Hernández jugaba golf y hacía almuerzos con clientes. Me pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas y comida en la mesa, pero yo estaba construyendo algo más por mi cuenta. Empezó pequeño. Notaba ineficiencias en la forma en que los clientes estructuraban sus negocios, ventajas fiscales que perdían, oportunidades de inversión que ignoraban. Empecé a hacer sugerencias, recomendaciones discretas que les ahorraban miles de dólares. La voz se corrió. Pronto, hacía consultoría financiera por las noches y fines de semana, trabajando con dueños de pequeños negocios que no podían pagar a las grandes firmas, pero necesitaban a alguien que entendiera el dinero. Cobré tarifas modestas y entregué resultados excepcionales. Mi reputación creció. Para cuando Diego estaba en secundaria, gestionaba portafolios de inversión para una docena de negocios locales. Había incorporado mi propia firma de consultoría, la mantuve discreta y canalicé las ganancias a acciones e inversiones inmobiliarias cuidadosamente elegidas. Vivía modestamente, conducía coches usados y dejaba que todos asumieran que era solo una contable con un salario normal. La verdad era que estaba construyendo un imperio silencioso e invisible que nadie sospechaba. Aprendí temprano que la gente te trata diferente cuando cree que tienes dinero. Quieren cosas de ti. Esperan cosas. Se sienten con derecho a pedazos de tu éxito. Observé a clientes ricos en Hernández y Asociados lidiando con la presión constante de familiares, las peticiones interminables de préstamos y dádivas, la forma en que sus hijos crecían esperando que todo les fuera dado. No quería eso para Diego. Quería que tuviera una infancia normal, que desarrollara su propia ética de trabajo, sus propios valores. Así que oculté mi riqueza creciente detrás de una fachada de lucha de clase media. Compraba en tiendas de descuento, recortaba cupones, me quejaba del costo de las cosas como mis vecinos, pero también me aseguré de que Diego nunca le faltara nada importante. La matrícula del colegio privado aparecía mágicamente cada semestre. Los fondos para la universidad materializaban cuando se necesitaban y siempre había dinero para lo que importaba. Solo hacía parecer que estiraba cada dólar, sacrificándome por su beneficio. Mirando atrás ahora, puedo ver las fallas en mi plan. Estaba tan enfocada en no malcriar a Diego que quizás exageré. Creció pensando que yo apenas salía adelante, que cada oportunidad que tenía era resultado de mi lucha y sacrificio. En cierto modo era verdad, pero nunca entendió la magnitud de lo que había construido, la seguridad que había creado para ambos. Cuando Diego se graduó de la universidad con un título en negocios, usé discretamente mis conexiones para ayudarlo a conseguir su primer empleo. Cuando quiso empezar su propia firma de consultoría, arreglé para que varios de mis clientes se convirtieran en sus primeros. Cuando decidió expandirse, me aseguré de que el banco aprobara su solicitud de préstamo. Pensaba que estaba triunfando por mérito propio, y en muchos aspectos lo estaba. Lo había criado para ser inteligente y trabajador, pero también había allanado su camino de formas que nunca se dio cuenta. Luego llegó Fernanda. Recuerdo la primera vez que Diego la trajo a casa para cenar. Era hermosa de esa manera pulida y costosa que hablaba de membresías en clubes y vacaciones europeas. Su ropa era de diseño, sus joyas reales, su confianza inquebrantable. Miró alrededor de mi modesto apartamento con desdén apenas disimulado, haciendo comentarios pequeños sobre la decoración pintoresca y el espacio acogedor. Durante la cena, nos deleitó con historias sobre el último viaje de sus padres a Toscana, su nuevo yate, sus planes para comprar un viñedo. Hablaba casualmente sobre el dinero de una forma que dejaba claro que nunca se había preocupado por él en su vida. Cuando mencionó que su padre era dueño de varios concesionarios de autos en 3 estados, entendí de dónde venía la riqueza.
Lo que no entendía era por qué parecía tan decidida a hacerme sentir pequeña. Diego me dice que trabajas como contable, dijo, las palabras goteando con lástima apenas oculta. Debe ser desafiante salir adelante con ese tipo de salario. Sonreí cortésmente y dije que era un trabajo honesto. No mencioné que acababa de cerrar un acuerdo de consultoría que me daría más en 6 meses de lo que la mayoría gana en 2 años. Después de que se fueron, no pude sacudirme la sensación de haber sido evaluada y encontrada insuficiente. Fernanda había mirado mi pequeño apartamento, mi estilo de vida simple, y me descartó como irrelevante. Me dije que no importaba, que su opinión no significaba nada. Pero a medida que su relación avanzaba, empecé a ver cambios en Diego. Comenzó a hacer comentarios sobre mi situación, preguntando si necesitaba ayuda con las cuentas, sugiriendo que quizás quisiera mudarme a un lugar más pequeño para ahorrar. La preocupación en su voz era genuina, pero dolía. Mi propio hijo empezaba a verme a través de los ojos de Fernanda. La boda fue un espectáculo que costó más que la casa de la mayoría. Los padres de Fernanda no escatimaron gastos, trayendo flores de Holanda y contratando un cuarteto de cuerdas que había tocado para la realeza europea. Llevé un vestido simple de una tienda departamental y me senté en la tercera fila, viendo a mi hijo casarse en un mundo que hacía que mi vida pareciera insignificante en comparación. Después de la boda, la distancia creció. Diego y Fernanda se mudaron a una casa que los padres de ella les habían ayudado a comprar. La amueblaron con antigüedades y arte que costaban más de lo que yo había gastado en muebles en toda mi vida. Cuando los visitaba, me sentía como una turista en un museo, temerosa de tocar nada. Fernanda siempre era cortés, pero de la forma en que eres cortés con proveedores de servicios o conocidos distantes. Preguntaba sobre mi trabajo con interés fingido, comentaba sobre mi lindo coche, ofrecía ayudarme a comprar ropa mejor. Cada interacción me dejaba sintiéndome más pequeña, menos significativa. Y Diego, quizás sin darse cuenta, empezó a adoptar su perspectiva. Dejó de pedirme consejos sobre decisiones de negocios. Llamaba menos frecuentemente. Cuando hablábamos, las conversaciones se sentían forzadas, como si estuviera hablando con una pariente anciana a la que se sentía obligado a revisar en lugar de su madre. Fue entonces cuando los padres de Fernanda me contactaron. Hace 3 años, en una tarde de martes, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Margarita Vargas, la madre de Fernanda, estaba al otro lado, su voz tensa por la desesperación. Laura, espero que no te importe que llame, dijo, pero estamos en una situación complicada y alguien mencionó que podrías ayudar. La historia salió en fragmentos, malas inversiones, caídas del mercado, problemas de flujo de caja que se habían salido de control. Los concesionarios perdían dinero, los acreedores acechaban y la quiebra se cernía. Necesitaban capital inmediatamente y los prestamistas tradicionales los habían rechazado. Oímos por conocidos comunes que podrías tener algunos recursos, dijo Margarita con cuidado. Conexiones, quizás, o conocimiento de prestamistas privados. Casi me reí. Ahí estaba esta mujer que me había mirado por encima del hombro durante años, llamando para pedir ayuda a la pobre contable. Pero algo en su voz me detuvo. Miedo genuino. El terror de perder todo lo que había construido, todo lo que definía la identidad de su familia. Podría haber dicho que no, debería haber dicho que no, probablemente, pero pensé en Diego, en cómo se devastaría si la familia de su esposa lo perdía todo. Pensé en Fernanda, con todos sus defectos, y en cómo esto destrozaría el mundo en el que había crecido. Y quizás, en el fondo, pensé que esto podría ser un puente, una forma de finalmente ser vista como valiosa, como alguien digna de respeto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. La cantidad era asombrosa. $2 millones. Más dinero del que la mayoría ve en una vida, pero yo lo tenía. En cuentas de inversión que habían crecido constantemente durante décadas. Nos reunimos al día siguiente en la oficina de un abogado en el centro. Margarita y Ricardo Vargas se sentaron frente a mí, sus rostros pálidos por el estrés y la humillación. La abogada, una mujer aguda de unos 50, especializada en préstamos privados, nos guió por los términos. 5% de interés, pagadero mensualmente en 7 años. Garantías personales de Ricardo y Margarita. Divulgación completa a familiares inmediatos sobre la estructura del préstamo.
excepto que no hubo divulgación. Los Vargas dejaron claro que querían mantener los detalles privados para preservar su dignidad y el respeto de su hija. Lo entendí. El orgullo es algo poderoso, y ya habían tragado suficiente del suyo para pedir ayuda. Así que lo estructuramos como una inversión privada en su negocio, con papeles que solo serían relevantes si se incumplían pagos. Para todos los demás, incluyendo Fernanda y Diego, parecería que los Vargas habían encontrado un inversor ángel, no que pedían prestado a la mujer que su hija trataba como un caso de caridad. Los primeros meses fueron suaves. Los pagos llegaron a tiempo, los negocios se estabilizaron y la familia Vargas mantuvo su estilo de vida. Fernanda nunca supo cuán cerca habían estado de perderlo todo, ni quién los había salvado. Pero luego los pagos empezaron a llegar tarde. Después pararon por completo. Ahora, sentada en mi sala con los documentos del préstamo esparcidos sobre la mesa de café, me di cuenta de lo que debería haber visto desde el principio. Los Vargas no solo habían pedido prestado dinero, habían comprado tiempo, manteniendo apariencias, esperando que algo cambiara. Y cuando nada lo hizo, simplemente decidieron ignorar sus obligaciones. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer la pobre contable? Estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente de mi fiesta de jubilación, me desperté con una claridad que no había sentido en años. La niebla de dolor y confusión que había nublado mi juicio había desaparecido, reemplazada por algo más afilado y enfocado. Preparé mi café, me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogada, Patricia Castillo. Había usado sus servicios durante años para estructurar mis inversiones y contratos de consultoría, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Eso estaba a punto de cambiar. Patricia, soy Laura Hernández. Necesito programar una reunión lo antes posible. Es sobre el préstamo a los Vargas y otros asuntos que han surgido. Su voz se agudizó con interés. ¿Ha habido un desarrollo con la situación de reembolso? Podrías decir que sí. ¿Puedes verme esta tarde? Haré tiempo. La segunda llamada fue a Marcos Chávez, mi asesor financiero. Marcos había gestionado mi portafolio de inversiones durante 15 años y era una de las pocas personas que realmente entendía la magnitud de mi riqueza. También era increíblemente discreto, lo que me había servido bien. Marcos, necesito que hagas un análisis completo de todas las cuentas conectadas a Diego Hernández. Préstamos que ha cofirmado, líneas de crédito, inversiones, todo. Quiero entender su panorama financiero completo. Hubo una pausa al otro lado. Laura, ¿todo está bien? Suenas diferente. Todo está a punto de ser muy diferente. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener esa información? Dame 24 horas. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi hijo, sabiendo que después de la noche anterior, nuestra relación había cambiado fundamentalmente. Contestó al cuarto timbre, su voz cautelosa. «Mamá, ¿estás? ¿Cómo te sientes hoy?» «Me siento bastante bien en realidad. Mejor que en mucho tiempo». Mantuve un tono agradable, pero profesional. «Esperaba que tú y Fernanda pudieran venir esta noche. Hay cosas que necesitamos discutir». «¿Sobre anoche?» «Mamá, Fernanda está muy alterada. Apenas durmió. Quizás deberíamos esperar unos días para que las cosas se calmen». «No, Diego. Esta noche, a las 7. Esto no puede esperar». Colgué antes de que pudiera argumentar. La reunión con Patricia esa tarde fue reveladora de formas que no esperaba. Extendió los documentos del préstamo a los Vargas sobre su mesa de conferencias, junto con otros archivos que no había visto antes. «Laura, hay algo que necesitas saber sobre la situación de los Vargas. Han estado buscando opciones de refinanciamiento durante los últimos 6 meses. Se han acercado a 3 prestamistas privados diferentes, intentando consolidar sus deudas». Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de deudas? Además de tu préstamo, deben aproximadamente $400,000 a varios acreedores, tarjetas de crédito, pagos a proveedores, arrendamientos de equipo que entraron en incumplimiento. Han estado usando tu dinero para hacer pagos mínimos en todo lo demás mientras dejan tu préstamo de lado. La traición dolía, pero no era lo peor.
Patricia sacó otro documento, este sellado con el sello del Tribunal de Sucesiones. También presentaron una indagación preliminar hace 6 meses sobre desafiar planes de herencia. Específicamente, querían entender el proceso para contestar testamentos cuando hay preguntas sobre capacidad mental. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿El testamento de quién? No lo especificaron, pero dado el momento y el contexto, creo que podemos hacer suposiciones educadas. Miré el documento sintiendo piezas de un rompecabezas encajando. Piensan que estoy perdiendo mi capacidad mental. Parece que están preparando el terreno para ese argumento. Sí, la indagación preguntaba específicamente sobre situaciones donde personas mayores toman decisiones financieras que parecen inconsistentes con sus patrones establecidos, como una contable pobre que de alguna manera tiene $2 millones para prestar. Exacto. Me recosté en la silla, procesando esta información. Los Vargas no solo incumplían su préstamo, planeaban alegar que nunca había sido competente para hacerlo en primer lugar. Si podían establecer que estaba mentalmente incapacitada cuando les presté el dinero, potencialmente podrían anular todo el acuerdo. Patricia, quiero que hagas algo por mí. Quiero una evaluación psiquiátrica completa, realizada por el neuropsicólogo más respetado del Estado. Pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, todo. Y quiero que se documente que yo misma pedí esta evaluación, demostrando claramente juicio sólido. Ella asintió, tomando notas. Es inteligente, establece una línea base de competencia y muestra que tomas pasos proactivos para abordar cualquier preocupación. Hay más. Quiero que prepares un nuevo testamento, uno muy específico. Pasé la siguiente hora delineando exactamente lo que quería. Las cejas de Patricia se elevaron con cada instrucción, pero registró todo diligentemente. Esa noche, Diego y Fernanda llegaron a mi apartamento exactamente a las 7. Fernanda parecía haber llorado, su maquillaje habitual perfecto ligeramente corrido. Diego parecía nervioso, jugueteando con sus llaves. «Por favor, siéntense», dije, señalando mi pequeña sala. «¿Les ofrezco algo de beber?» «Mamá, realmente necesitamos hablar sobre anoche», empezó Diego inmediatamente. Los padres de Fernanda están muy molestos. Dicen que estás confundida sobre algún arreglo financiero, pero no quieren avergonzarte al... Basta. Mi voz cortó su divagación como un cuchillo. Solo deja de hablar por un momento y escucha. Caminé a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Estas son copias de todos los documentos del préstamo entre los padres de tu esposa y yo. Cada página firmada, notariada y legalmente vinculante. Le entregué la carpeta a Diego, observando su rostro mientras pasaba las páginas. Su expresión pasó de escepticismo a confusión y a una realización creciente. Esto es real», dijo en voz baja. «Muy real. $2 millones, prestados hace 3 años. Los pagos se detuvieron por completo hace 8 meses. La cantidad actual adeudada, incluyendo intereses y penalizaciones, es $2.612.418. Fernanda finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Cómo tienes este tipo de dinero?» «Lo gané. A lo largo de 30 años de inversiones cuidadosas y consultoría de negocios. Mientras asumías que era una vieja patética que apenas salía adelante, estaba construyendo un portafolio financiero que haría que los concesionarios de tus padres parecieran un puesto de limonada». Diego dejó la carpeta con manos temblorosas. «Pero nunca dijiste... Siempre actuaste como si el dinero fuera escaso. Vives en este pequeño apartamento. Conduces ese viejo coche porque elijo hacerlo. Porque aprendí hace mucho que la gente te trata diferente cuando sabe que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso en lugar de una persona». Miré directamente a Fernanda. «Tus padres vinieron a mí porque enfrentaban la quiebra. Me suplicaron ayuda, prometieron que serían fieles con los pagos, juraron que esto quedaría confidencial para proteger su dignidad. Acepté porque pensé que ayudaría al matrimonio de mi hijo». El rostro de Fernanda se había puesto completamente blanco. Me dijeron que encontraron un inversor, algún empresario que creía en la compañía. Yo soy ese empresario, Fernanda. Salvé a tus padres de perderlo todo. Hice posible que mantuvieran su estilo de vida, que siguieran financiando tus gustos caros, que mantuvieran apariencias en su círculo social. Diego se pasó las manos por el cabello.
un gesto que recordaba de su infancia cuando estaba abrumado. No entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué nos dejaste pensar? ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu jubilación, por tu seguridad futura? El dolor en su voz casi rompió mi resolución, pero continué. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería saber que valorabas nuestra relación, no solo mi capacidad para resolver tus problemas con dinero. ¿Y ahora?, preguntó Fernanda, su voz hueca. Saqué mi teléfono y les mostré una app de grabación. Ahora sé exactamente lo que ambos piensan de mí. Anoche, frente a 50 personas, me llamaron amargada, patética, inútil. Dejaron claro que me ven como una carga, una vergüenza. Reproduje una sección del audio de la noche anterior, sus propias voces llenando la pequeña habitación con sus palabras duras. Fernanda se encogió al oírse llamándome vieja amargada. Grabé todo, dije simplemente. Toda la conversación está documentada. Diego se inclinó hacia adelante, su rostro desesperado. Mamá, estábamos molestos. Dijimos cosas que no queríamos. No, Diego. Dijeron exactamente lo que pensaban. Dijeron lo que han estado pensando durante años. Lo que Fernanda te ha estado diciendo sobre mí. Que soy inútil, que no tengo nada que ofrecer, que mi presencia en sus vidas es un inconveniente. Me puse de pie y caminé a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Lo que no saben es que he estado apoyando su estilo de vida durante años. ¿Esa firma de consultoría que empezaste? 3 de tus primeros 5 clientes fueron compañías que te referí. ¿El préstamo bancario para tu expansión? Lo confirmé discretamente, a través de una corporación subsidiaria. El silencio detrás de mí era ensordecedor. ¿Esa casa en la que viven? Ayudé a estructurar el financiamiento de formas que les ahorraron cientos de miles en impuestos e intereses. Sus cuentas de jubilación, su portafolio de inversiones, incluso la colección de joyas de Fernanda. Todo fue posible gracias a consejos, conexiones y apoyo financiero directo que nunca supieron. Volví a enfrentarlos. Diego parecía golpeado, mientras Fernanda estaba en shock. Pero aquí está lo realmente interesante, continué, mi voz volviéndose más fría. Descubrí hoy que tus padres no solo han estado ignorando su deuda conmigo, han estado planeando activamente declararme mentalmente incompetente para anular el préstamo por completo. La boca de Fernanda se abrió y cerró sin sonido. Presentaron indagaciones en el Tribunal de Sucesiones sobre desafiar testamentos y planes de herencia. Han estado preparando el terreno para alegar que estaba mentalmente incapacitada cuando hice el préstamo, que no podía tener ese tipo de dinero para prestar. Diego me miró horrorizado. No lo harían. No podrían. Absolutamente podrían. Y planeaban hacerlo. Con tu ayuda. ¿Qué quieres decir? Saqué el documento final de mi carpeta. Esta es una declaración preparada por un investigador privado que contraté. Detalla conversaciones que has tenido con los padres de Fernanda en los últimos 6 meses sobre mi estado mental en declive y tus preocupaciones sobre mi comportamiento errático con el dinero. El rostro de Diego se volvió ceniciento. Eso no es... Nunca dije que eras incompetente. Solo estaba preocupado por ti. Sobre algunas decisiones que tomabas. ¿Cómo qué decisiones, Diego? Como vivir en este pequeño apartamento cuando podrías permitirte algo mejor. Como conducir ese viejo coche. Como no tomar vacaciones o disfrutar tu jubilación. Parecía que estabas acumulando dinero irracionalmente, o quizás no entendiendo tu propia situación financiera. Las piezas encajaron con claridad devastadora. Así que cuando los padres de Fernanda necesitaban testigos de carácter para respaldar su alegato de que no era mentalmente competente para tomar grandes decisiones financieras, tenían tus observaciones preocupadas para apoyarlos. No lo sabía, susurró Fernanda. No sabía que planeaban algo así. Pero sabías sobre el préstamo. No al principio. Me lo dijeron el mes pasado cuando dejaste de responder sus llamadas sobre pagos. Dijeron que estabas confundida, que pensabas que te debían dinero, pero que era todo un malentendido. Reí, pero sin humor. Un malentendido de $2 millones. Dijeron que te estabas haciendo mayor, quizás confundiendo el dinero de tus clientes con el tuyo. Estaban tratando de manejarlo con delicadeza, sin avergonzarte o meterte en problemas. Qué considerado de su parte.
Diego se puso de pie de repente, paseando al otro lado de la habitación. Esto es una locura. Todo esto es una locura. Mi madre aparentemente es millonaria. Mis suegros son estafadores. Y la familia de mi esposa ha estado planeando destruirte legalmente. Es un resumen bastante preciso. Se volvió hacia mí, su expresión desesperada. ¿Qué pasa ahora? Miré a mi hijo, este hombre que había criado y amado y protegido, que se había quedado parado mientras su esposa me destrozaba porque creía que yo estaba por debajo de su atención. Luego miré a Fernanda, hermosa y con derecho, completamente desprevenida para el mundo que estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Ahora, dije en voz baja, ambos aprenden lo que realmente cuesta tratar a alguien como desechable. A la mañana siguiente, empecé a desmantelar el sistema de apoyo invisible que había construido alrededor de la vida de mi hijo con la precisión metódica de un cirujano removiendo un tumor. Cada corte era limpio, calculado e irreversible. Mi primera parada fue el Banco Nacional Primero, donde había mantenido relaciones comerciales durante más de 20 años. James Morrison, el vicepresidente senior, me saludó con la cálida familiaridad reservada para clientes cuyos portafolios comandaban respeto. Laura, un placer verte. ¿Cómo estuvo tu fiesta de jubilación? Oí que fue toda una celebración. Fue iluminadora, James. Eso es precisamente por qué estoy aquí. Necesito hacer algunos cambios en varias cuentas y facilidades de crédito. Nos sentamos en su oficina, rodeados de muebles de caoba y fotografías de James con varios dignatarios locales. Saqué una carpeta con documentos de préstamos y acuerdos de cofirmante que Diego nunca había sabido que existían. Necesito removerme como garante de la línea de crédito del negocio de consultoría Hernández, dije, deslizando los papeles sobre su escritorio. James frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Esta es una facilidad sustancial, Laura. $750.000. Tu garantía es lo que hizo posible este préstamo. Sin ella, el préstamo necesitará reestructurarse basado solo en los activos actuales y flujo de caja del negocio, lo que podría no calificar para los mismos términos o cantidad. Ese es el problema del señor Hernández para resolverlo. James estudió mi rostro, claramente reconociendo que esto no era una decisión casual. ¿Estás segura de esto? Una vez que procesemos el cambio, no se puede deshacer sin un proceso completo de reaplicación. Estoy completamente segura. La segunda parada fue Inversiones Meridiana, donde Marcos Chávez gestionaba mi portafolio. Su oficina era más moderna que la de James, toda de vidrio y acero y arte abstracto. Pero la conversación fue igual de directa. El análisis que pediste está completo, dijo Marcos, entregándome un informe grueso. La situación financiera de tu hijo es más precaria de lo que esperaba. Pasé las páginas, viendo mis sospechas confirmadas en blanco y negro. El negocio de consultoría de Diego estaba altamente apalancado, dependiente de líneas de crédito que yo había garantizado y clientes que yo había referido. Sus finanzas personales estaban estiradas, con pagos de hipoteca en una casa que valía menos de lo que debía, pagos de autos en 2 vehículos de lujo y deuda de tarjetas de crédito que había crecido constantemente. Sin el ingreso de esos 3 clientes mayores, su flujo de caja sería negativo en 60 días, explicó Marcos. Esos 3 clientes mayores eran compañías con las que yo había consultado durante años, negocios que dirigía Diego cuando empezaba. Habían seguido trabajando con él, en parte por lealtad a mí, y en parte porque yo había asegurado discretamente su satisfacción revisando su trabajo y haciendo correcciones cuando era necesario. Quiero que contactes a Manufacturas Reyes, Holdings Berríos y Logística Pérez, dije. Infórmales que asumiré sus cuentas directamente. Efectivo inmediatamente. Marcos levantó una ceja. Eso es aproximadamente el 60% de los ingresos de Consultoría Hernández. Sí, lo es. Laura, tengo que preguntar. ¿Todo está bien? Estas parecen medidas muy drásticas. Pensé en las palabras de Diego de la noche anterior. El despido casual, la suposición de que era inútil. Todo está exactamente como debe estar, Marcos. Mi tercera parada fue la más difícil. Margarita Vargas había aceptado reunirse conmigo para almorzar en el club de campo, donde mi fiesta de jubilación había tenido lugar solo 2 días antes. Parecía mayor de lo que recordaba, con líneas de estrés profundizándose alrededor de sus ojos. Su compostura perfecta usual se agrietaba en los bordes.
Laura, gracias por aceptar reunirse. Espero que podamos resolver esto amigablemente. Nos sentamos en una mesa tranquila con vista al campo de golf. La misma vista que había tenido cuando Fernanda me llamó patética frente a todos mis colegas. La ironía no se me escapaba. Margarita, voy a ser muy directa. Sé sobre las indagaciones en el Tribunal de Sucesiones. Sé sobre sus planes para desafiar mi competencia mental. Y sé que han estado usando dinero de mi préstamo para servir otras deudas mientras ignoran sus obligaciones conmigo. Su rostro palideció, pero mantuvo su compostura digna. No sé de qué estás hablando. Coloqué una carpeta en la mesa entre nosotras. Estas son copias de cada transacción financiera que su familia ha hecho en los últimos 6 meses, cortesía de un contador forense muy exhaustivo. ¿Quiere que las lea? Las manos de Margarita temblaron ligeramente al alcanzar su vaso de agua. ¿Cómo? Esa información es privada. No cuando estás en incumplimiento de un préstamo de $2 millones, no lo es. Mis abogados han sido muy minuciosos. Abrí la carpeta y empecé a leer. 15 de marzo. Pago a American Express. $22.400. 18 de marzo. Pago a financiera Mercedes-Benz. $8.900. 22 de marzo. Pago a la tarjeta de crédito de Fernanda. $14.600. El rostro de Margarita finalmente se quebró. Basta, por favor. 3 de abril. Transferencia cableada a la cuenta de Fernanda para sus vacaciones europeas. $28.000. 7 de abril. Pago al club de campo por su despedida de soltera. $6.200. Dije basta. Cerré la carpeta. Cada pago que acabo de listar se hizo con dinero de mi préstamo. Dinero que prometieron usar para estabilizar su negocio. En cambio, han estado financiando el estilo de vida de su hija mientras planeaban declararme mentalmente incompetente para no tener que pagarme. Margarita miró su ensalada intacta, su voz apenas un susurro. Estábamos desesperados. El negocio fallaba más rápido de lo esperado. Pensamos que si podíamos mantener apariencias un poco más, algo cambiaría. ¿Y si no cambiaba? No respondió. Iban a destruir mi reputación, cuestionar mi capacidad mental y potencialmente declararme incompetente, todo para evitar reembolsar dinero que pidieron de buena fe. No se suponía que pasara así, pero pasó así, y ahora habrá consecuencias. Saqué un aviso formal que Patricia había preparado. Esta es una demanda de pago inmediato del saldo pendiente, más penalizaciones. $2.843.712 vencidos en 30 días. El rostro de Margarita se puso blanco. No tenemos ese dinero. Lo sabes. Entonces necesitarán liquidar activos. Los concesionarios, la casa, el yate del que tanto he oído. Margarita, tiene que haber otra forma. ¿Y si pudiéramos trabajar un nuevo plan de pagos? Margarita, tenían un plan de pagos. Lo ignoraron durante 8 meses mientras gastaban mi dinero en artículos de lujo y planeaban declararme incompetente. No hay nuevo plan de pagos. Estaba llorando ahora, con pistas de máscara corriendo por sus mejillas. Esto nos destruirá. Fernanda no sabe cuán malo es. Esto arruinará su matrimonio, su vida entera. Su matrimonio está construido sobre una base de mentiras y dinero prestado. Quizás es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Me puse de pie para irme, pero Margarita agarró mi brazo desesperadamente. Espera, hay algo más que necesitas saber. Sobre Diego. Me senté de nuevo, curiosa a pesar de todo. Fernanda ha estado trabajando en él durante meses, convenciéndolo de que te estás volviendo inestable. Ha estado documentando cada conversación que has tenido, cada decisión que le parecía inusual. Estaba construyendo un caso. ¿Un caso para qué? Para declararte incompetente. Quería que Diego peticionara la tutela sobre tus asuntos. El restaurante pareció inclinarse a mi alrededor. Tutela. Le convenció de que necesitabas protección de ti misma, de que tomabas malas decisiones financieras y necesitabas a alguien que manejara tu dinero antes de que lo perdieras todo. Sentí una furia fría creciendo en mi pecho. Quería control de mis activos. Todos pensábamos que quizás tenías unos cientos de miles ahorrados. Suficiente para valer la pena manejarlo, pero no suficiente para importar a largo plazo. ¿Y Diego aceptó esto? Margarita asintió. Miserable. Te ama, Laura. Realmente lo hace. Pero Fernanda lo hizo sonar como si te estuviera protegiendo. Le mostró artículos sobre abuso financiero a ancianos.
Historias de mayores que perdieron sus ahorros en estafas. Lo hizo creer que tomar control de tus finanzas era un acto de amor. Miré a través del campo de golf, procesando esta información. Mi propio hijo había estado preparado para quitarme mi autonomía, tratarme como una niña que no podía manejar sus asuntos, todo porque su esposa lo había convencido de que era por mi bien. ¿Cuándo se suponía que pasara esto? Pronto. Fernanda esperaba un incidente más, algo que pudiera señalar como evidencia de capacidad en declive. Pensó que tu fiesta de jubilación podría proporcionar la oportunidad. Y lo hizo, ¿verdad? Mi revelación sobre el préstamo alegará que eso es prueba de que estoy delirante. Margarita pareció avergonzada. Ese era el plan. Me puse de pie de nuevo. Esta vez, con finalidad. Gracias por decirme la verdad, Margarita. No cambia nada sobre el préstamo, pero al menos ahora entiendo el panorama completo. ¿Qué pasa ahora? Miré a esta mujer que había criado a la nuera, que sistemáticamente envenenaba mi relación con mi hijo, que había tomado mi dinero mientras planeaba mi destrucción. Ahora enfrentan las consecuencias de sus elecciones, todos ustedes. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento revisando los eventos del día. Ya habían llegado 3 llamadas de Diego. Aparentemente, su línea de crédito de negocios había sido congelada pendiente reestructuración, y 2 de sus clientes mayores habían terminado sus contratos. Dejé cada llamada ir al buzón de voz. La 4ª llamada fue de Fernanda. Su voz era alta y panicada. Laura, necesitamos hablar. Ha habido algún error con el banco, y mis padres dicen cosas locas sobre préstamos y dinero, y Diego está teniendo problemas con su negocio. Por favor, llámame. Necesitamos resolver esto. Borré el mensaje y me serví un vaso de vino. Fuera de mi ventana, la ciudad brillaba en la oscuridad, llena de gente viviendo sus vidas, tomando sus decisiones, enfrentando sus consecuencias. Mañana tomaría el siguiente paso. Esta noche disfrutaría el silencio. Por primera vez en años, nadie me quitaba nada. Nadie me manipulaba ni planeaba mi caída. Finalmente estaba completamente en control de mi propia vida. Y se sentía magnífico. Los intentos desesperados de reconciliación comenzaron exactamente 72 horas después de que congelara la línea de crédito de Diego. Estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando oí golpes frenéticos en mi puerta, seguidos de la voz de Fernanda llamando a través de la madera. Laura, por favor. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Terminé de untar mantequilla en mi tostada antes de caminar a la puerta. A través de la mirilla podía ver a Fernanda paseando en mi umbral, su cabello usualmente perfecto desaliñado, su maquillaje corrido. Parecía no haber dormido en días. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Hola, Fernanda. Pareces cansada. Por favor, dijo, su voz quebrándose. Por favor. Podemos sentarnos y hablar de esto. Ha habido un terrible malentendido. No ha habido malentendido. ¿Quieres que reproduzca la grabación de mi fiesta de jubilación de nuevo? ¿La que donde me llamaste vieja amargada? Se encogió como si la hubiera abofeteado. Estaba molesta. Dije cosas que no quería. La gente dice cosas cuando está emocional. La gente revela quién es realmente cuando está emocional. Ahí es cuando caen las máscaras. Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas y por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Mis padres lo están perdiendo todo, susurró. El banco está embargando los concesionarios. Hablan de vender la casa. El negocio de Diego se está derrumbando. Sus clientes se van. Su línea de crédito está congelada. Podríamos perder nuestra casa también. Imagino que debe ser muy estresante para ti. ¿No te importa? Diego es tu hijo. ¿No te importa lo que esto le hace? Me recosté en el marco de la puerta, estudiando a esta joven que había pasado 3 años tratándome como una pariente embarazosa que se veía obligada a tolerar. Dime, Fernanda, cuando planeabas declararme mentalmente incompetente, ¿te importaba lo que eso me haría? Su rostro se puso blanco. No sé de qué estás hablando. Tu madre me lo contó todo. El plan de tutela. La forma en que has estado documentando mi comportamiento, convenciendo a Diego de que necesitaba protección de mí misma. Ibas a tomar control de mis finanzas y tratarme como una niña que no puede manejar sus asuntos.
La boca de Fernanda se abrió y cerró sin sonido. La ironía es hermosa, ¿verdad? ¿Pensabas que era una vieja patética con quizás unos cientos de miles de dólares que podrías manejar por mí? En cambio, descubriste que tengo suficiente dinero para destruir la estabilidad financiera de toda tu familia con una sola llamada. Por favor, dijo de nuevo, pero la palabra salió estrangulada. ¿Por favor qué? Por favor, deja que tu familia se quede con el dinero que robó. Por favor, finge que no pasaste 3 años tratándome con desprecio. Por favor, ignora que planeabas quitarme mi autonomía. Di un paso atrás hacia mi apartamento. La respuesta es no, Fernanda, a todo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, pero podía oírla sollozando al otro lado. Parte de mí, la parte que había criado a Diego sola, que siempre había intentado ser la pacificadora, quería abrir la puerta y consolarla. Pero esa parte de mí había muerto en mi fiesta de jubilación cuando mi propio hijo me llamó inútil. 1 hora después, Diego llegó. Parecía demacrado, mayor que sus 35 años, con ropa que parecía haber dormido en ella. Esta vez, lo dejé entrar. Pero no le ofrecí café ni le pedí que se sentara. Mamá, tienes que parar esto. Cualquiera que sea el punto que intentas hacer, lo entiendo. Estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero esto está destruyendo a personas inocentes. ¿Personas inocentes? Levanté una ceja. Tu esposa planeaba declararme incompetente para controlar mi dinero. Tus suegros pidieron prestados 2 millones de mí. Y luego planeaban alegar que estaba mentalmente unfit para haberlo hecho. ¿Dónde ves inocencia en algo de esto? Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto tan familiar de su infancia, que mi corazón se apretó a pesar de todo. No sabía nada de eso. Te lo juro, mamá, no tenía idea de lo que planeaban, pero sí pensabas que me estaba volviendo mentalmente inestable. Estuvo en silencio por un largo momento. Estaba preocupado por algunas de tus elecciones. Vivir en este pequeño apartamento cuando podrías permitirte mejor conducir ese viejo coche, no tomar vacaciones. Parecía que podrías tener problemas para manejar tu dinero adecuadamente. Así que estabas preparado para quitarme mi derecho a tomar esas elecciones. Pensaba que te estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De vivir como quería vivir? ¿De gastar mi dinero como elegía gastarlo? ¿De tomar decisiones que podrían lastimarte a largo plazo? Miré a mi hijo, este hombre que había criado para ser independiente y fuerte, que había sido tan fácilmente manipulado para creer que su madre era incompetente. Diego, he manejado dinero exitosamente durante 30 años. Construí un negocio de consultoría de la nada. Acumulé riqueza que ni siquiera puedes comprender. Hice inversiones que convirtieron miles en millones. ¿Y pensabas que necesitaba tu protección? No sabía de ese éxito. Nunca me lo dijiste. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que nuestra relación fuera real. Su voz se quebró. Es real, mamá. Te amo. No, Diego. Amas la versión de mí a la que puedes sentirte superior, la contable luchadora que necesitaba tu preocupación y tu manejo. No amas a la mujer de negocios exitosa que ha estado apoyando tu carrera detrás de escenas durante años. Eso no es verdad. Caminé a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Estas son copias de cada favor que te he hecho, cada cliente que referí, cada préstamo que garanticé, cada obstáculo que quité discretamente de tu camino. Durante 15 años he asegurado tu éxito mientras te dejaba creer que lo hacías todo solo. Diego tomó la carpeta con manos temblorosas, pasando páginas de documentos bancarios, cartas de referencia de clientes y acuerdos de garantía que nunca supo que existían. ¿Por qué?, susurró. Porque quería que tuvieras confianza en ti mismo. Quería que creyeras en tus propias habilidades. Pero también quería protegerte del fracaso. ¿Y ahora? Ahora descubres lo que realmente puedes lograr sin mi ayuda. Mamá, por favor, sé que he cometido errores, pero soy tu hijo. Eso no significa nada. Miré a este hombre que compartía mis ojos y mi barbilla terca, que había sido el centro de mi mundo durante 35 años. Significa todo, Diego. Por eso esto duele tanto. Entonces no hagas esto. No destruyas mi matrimonio, mi negocio, mi vida entera por algo que no se puede deshacer. No estoy destruyendo nada. Solo estoy deteniendo mi apoyo. Eres un hombre adulto con un título universitario y 15 años de experiencia en negocios.
Si no puedes mantener tu estilo de vida sin ayuda secreta de tu madre, quizás ese estilo nunca fue realmente sostenible. ¿Qué hay de Fernanda? Cometió errores, pero me ama. Está embarazada, mamá. Sentí mi corazón saltar un latido. ¿Qué? Está en la 8ª semana. Lo descubrimos ayer. Está aterrorizada por lo que pasa con nuestras finanzas, con sus padres. El estrés no es bueno para el bebé. Por un momento la habitación estuvo completamente en silencio. Un nieto, otra oportunidad para familia, para amor no contaminado por manipulación y codicia. Luego recordé a Fernanda llamándome patética, a Diego acordando que era inútil, los papeles de tutela que habrían quitado mi autonomía. Felicitaciones, dije en voz baja. Mamá, por favor, por el bien del bebé, ¿no podemos encontrar una forma de resolver esto? Caminé a la ventana, mirando la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. En algún lugar allá afuera, Margarita y Ricardo Vargas probablemente se reunían con abogados de quiebras. En otro lugar, Fernanda lloraba sobre extractos bancarios y avisos de embargo. Te hago un trato, dije finalmente. El rostro de Diego se iluminó con esperanza. Reembolso completo del préstamo a los Vargas en 60 días. $2.843.712. Su rostro cayó. Sabes que no tienen ese dinero. Entonces necesitarán liquidar activos, casas, negocios, inversiones, joyas, todo. Eso los dejará sin nada. Tendrán su salud y su libertad. Eso es más de lo que planeaban dejarme a mí. ¿Qué hay de mi negocio? ¿Qué hay de las garantías que retiraste? Tu negocio triunfa o falla basado en tu propio mérito ahora. No más ayuda de mí. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nuestra relación? Me volví para enfrentarlo, memorizando sus rasgos como si quizás nunca lo viera de nuevo. Eso depende completamente de ti, Diego, de si puedes amar y respetar a la verdadera yo. No solo la versión que pensabas que podías controlar. Estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Nunca quise controlarte. Pensaba que estaba ayudando. Lo sé. Eso es lo que hace esto tan trágico. Después de que se fue, me senté en mi apartamento silencioso mientras la tarde se desvanecía en la noche. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Estaba consiguiendo lo que había demandado. Respeto. Reconocimiento. Consecuencias para quienes me habían errado. Pero el costo era más alto de lo anticipado. Un nieto venía, y quizás nunca lo conocería. Mi hijo quizás nunca me perdonaría por esto. La familia que había pasado 35 años construyendo y protegiendo se desmoronaba a mi alrededor. Pero por primera vez en años, nadie se aprovechaba de mí. Nadie me manipulaba ni planeaba mi caída. Finalmente era libre de ser exactamente quien era, sin disculpas ni explicaciones. La pregunta era, ¿valía la libertad el precio de estar sola? Me serví un vaso de vino y vi el sol ponerse sobre la ciudad, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos, nuevas elecciones, nuevas consecuencias. Pero esta noche era simplemente Laura Hernández, mujer de negocios exitosa, millonaria, sobreviviente. Y eso tendría que ser suficiente. 6 meses después, estaba en el lobby de la Torre Meridiana, vestida con un traje azul marino a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría. Los pisos de mármol brillaban bajo mis pies, reflejando las arañas de cristal que proyectaban luz cálida por el espacio. Este era mi edificio ahora, uno de 3 propiedades comerciales que había comprado en el último mes. El ascensor me llevó al piso 15, donde puertas de vidrio llevaban la inscripción Consultoría Financiera Hernández, Gestión de Patrimonio Privado. Mi nueva oficina ocupaba todo el piso, con ventanas del suelo al techo ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que había llamado hogar durante tantos años. Mi asistente, Clara, una mujer aguda de unos 40 que venía altamente recomendada, me saludó con mi agenda matutina. Buenos días, señora Hernández. Tiene la consulta con Peterson a las 10, almuerzo con el Comité de Desarrollo Económico del alcalde al mediodía y la entrevista con Forbes a las 3. Gracias, Clara. ¿Algún mensaje? Varios. Su abogada llamó sobre los procedimientos de quiebra de los Vargas. Todo está finalizado.
Su contador necesita revisar implicaciones fiscales para las nuevas adquisiciones. Y dudó. Y su hijo llamó de nuevo. Es la cuarta vez esta semana. Asentí, tomando el papel del mensaje sin mirarlo. Retenga mis llamadas hasta después de la reunión con Peterson. La transformación había sido gradual al principio, luego repentina. Después de que Diego dejó mi apartamento ese día, tomé una decisión que cambió todo. Estaba harta de ocultar quién era. En una semana, contraté al mejor consultor de imagen de la ciudad, actualicé mi guardarropa y me hice fotos profesionales. Registré Consultoría Financiera Hernández como una firma de gestión de patrimonio de servicio completo y empecé a contactar la red de contactos que había construido durante 3 décadas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Aparentemente, susurros sobre la inversora misteriosa que había hecho movimientos inteligentes detrás de escenas habían circulado durante años. Cuando emergí de las sombras, los clientes se alinearon para trabajar con la mujer que había construido una fortuna discretamente mientras mantenía la discreción que valoraban. Mi primer gran logro fue convencer a 3 fondos familiares por un valor combinado de $800 millones a mover sus portafolios a mi firma. La voz se corrió rápido por los círculos ricos de la ciudad. Laura Hernández era la real. La quiebra de los Vargas había sido rápida y brutal. Incapaces de cumplir mis demandas de pago se vieron forzados a liquidar todo. Los concesionarios vendidos a un competidor por centavos. La casa para pagar a acreedores. El yate. La colección de arte, incluso las joyas de Margarita, todo fue a subasta. Se mudaron a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, ambos tomando trabajos para los que estaban sobrecalificados pero desesperados por tener. Ricardo trabajaba como gerente de ventas en un lote de autos usados propiedad de su excompetidor. Margarita trabajaba medio tiempo en una oficina inmobiliaria, mostrando casas que nunca podría permitirse vivir de nuevo. Fernanda había estado devastada. El embarazo había sido difícil, complicado por el estrés y el cambio dramático en sus circunstancias. Había perdido la ropa de diseño, los tratamientos de spa, el estilo de vida que definía su identidad. Peor aún, había tenido que ver la humillación de sus padres, sabiendo que era parcialmente su culpa. El negocio de Diego había luchado inicialmente después de perder mi apoyo, pero había demostrado ser más resiliente de lo esperado. Redujo el tamaño, se mudó a una oficina más pequeña y se enfocó en construir relaciones genuinas con clientes, en lugar de depender de mis referencias. Era trabajo más duro, menos rentable, pero más honesto. Vendieron la casa que yo les había ayudado a comprar y se mudaron a una modesta de 3 habitaciones en un barrio de clase media. Diego conducía un sedán usado en lugar de su auto de lujo. Fernanda compraba en Target en lugar de Nordstrom, pero sobrevivían. El bebé había nacido 3 meses atrás, una hija saludable a la que nombraron Emilia. El anuncio de nacimiento había sido simple, enviado por correo con una pequeña fotografía, ninguna celebración elaborada, ningunos regalos caros de abuelos, solo una bienvenida tranquila para una nueva vida entrando en un mundo incierto. Miré esa fotografía durante mucho tiempo, memorizando los rasgos diminutos de mi nieta, preguntándome si alguna vez la sostendría, conocería su risa o consolaría sus lágrimas. La entrevista con Forbes esa tarde se suponía que se enfocaría en mi éxito empresarial, pero la periodista estaba más interesada en la historia personal. Se ha convertido en una especie de leyenda en círculos financieros, dijo, su grabadora capturando cada palabra. La contable que construyó un imperio en secreto. ¿Qué la impulsó a mantenerlo oculto tanto tiempo? Consideré la pregunta con cuidado. Aprendí temprano que la percepción de la gente sobre ti cambia cuando saben que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso en lugar de una persona. Quería que mis relaciones se basaran en quién era, no en lo que tenía. Y esa estrategia funcionó. Sonreí, pero con tristeza. Reveló exactamente lo que valían mis relaciones. Ha estado distanciada de su hijo durante 6 meses. ¿Tiene algún arrepentimiento sobre cómo manejó la situación? Lamento que fuera necesario. No lamento haberme defendido. ¿Qué se necesitaría para una reconciliación? Pensé en esa pregunta mucho después de que la entrevista terminara. ¿Qué se necesitaría? Una disculpa sería un comienzo, pero no suficiente. Cambio real. Respeto genuino. Reconocimiento del daño hecho.
Esas cosas toman tiempo para desarrollarse y aún más para probarse. Esa noche, estaba revisando propuestas de adquisición en mi apartamento penthouse. Finalmente, me había mudado de mi modesto alquiler cuando mi portero llamó. «Señora Hernández, hay una joven aquí con un bebé. Dice que es su nuera. ¿La envío arriba?» Dudé por un largo momento. «Sí, envíela arriba». 5 minutos después, abrí mi puerta para encontrar a Fernanda de pie en mi pasillo, sosteniendo un bulto rosa en sus brazos. Parecía diferente, mayor, más cansada, pero de alguna manera más real. Su cabello en una coleta simple. Vestía jeans y un suéter en lugar de ropa de diseño. Y había algo en sus ojos que no había estado antes. Humildad. «Hola, Laura. Gracias por verme. Entra». Caminó a mi nueva sala, absorbiendo los muebles caros, el arte original, las ventanas del suelo al techo con su vista impresionante. Pero su atención rápidamente volvió al bebé en sus brazos. «Esta es Emilia», dijo en voz baja, «tu nieta». Miré a la infante dormida, sintiendo mi corazón contraerse con un anhelo que había reprimido durante meses. Tenía la nariz de Diego y lo que parecía mi barbilla. «Es hermosa. ¿Quieres sostenerla?» Con manos temblorosas, alcancé a mi nieta. Era tan ligera, tan perfecta, tan completamente inocente de todo el dolor y traición que nos había llevado a este momento. «Te debo una disculpa», dijo Fernanda, su voz apenas un susurro. «No solo por lo que dije en tu fiesta, sino por todo. Por la forma en que te traté, la forma en que convencí a Diego de verte como una carga en lugar de la mujer remarcable que eres». Levanté la vista del bebé para estudiar el rostro de Fernanda. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía remordimiento genuino. «Era malcriada, y con derecho y cruel», continuó. «Pensaba que el dinero y el estatus eran lo único que importaba. Te miré por encima del hombro porque creía que tenías menos que yo, y me sentí amenazada cuando descubrí que tenías más. Y ahora entiendo lo que mis padres te hicieron, lo que participé en hacerte. Aprovechamos tu generosidad y tu amor por Diego. Planeamos quitarte tu autonomía. Te tratamos como si fueras desechable». Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que no intentaba limpiar. «Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Sé que no merezco tu perdón. Pero quería que supieras que ahora entiendo cuán equivocada estaba. Y quería que conocieras a tu nieta». Sostuve a Emilia más cerca, inhalando ese dulce aroma de bebé, sintiendo su diminuto latido contra mi pecho. «¿Qué sabe Diego de esta visita?» «Nada. No sabe que estoy aquí. Piensa que nunca nos perdonarás, que te hemos perdido para siempre». «¿Y qué piensas tú?» Fernanda estuvo en silencio por un largo momento. «Pienso que sería justo, pero espero que quizás algún día nos des una oportunidad de ganar tu confianza de nuevo. Eso tomaría tiempo. Años, probablemente. Lo sé. Y requeriría cambio real, no solo palabras. Acciones, prueba. Lo entiendo». Emilia se movió en mis brazos haciendo sonidos suaves de bebé. Miré su rostro perfecto y sentí algo cambiar dentro de mí. La ira aún estaba allí. El dolor, la traición, pero el amor también. No por Fernanda, no aún, sino por esta niña inocente que merecía mejor que el legado de dolor que su familia había creado. «No estoy lista para perdonar», dije finalmente. «Quizás nunca lo esté, pero estoy lista para considerar la posibilidad de que las personas puedan cambiar». El rostro de Fernanda se iluminó con esperanza. «Pasos pequeños», advertí. «Visitas supervisadas con Emilia, consejería familiar con Diego, transparencia completa sobre sus finanzas y decisiones. Y si hay otra traición, cualquier intento de manipular o aprovecharse, termina permanentemente». «Sí», dijo inmediatamente. «Sí, absolutamente». «¿Y Fernanda?» «Sí. No soy la misma mujer que solía ocultar su éxito para hacer cómodos a los demás. No fingiré ser menos de lo que soy nunca más. Si vamos a reconstruir esta relación, será con honestidad completa sobre quiénes somos todos realmente». Asintió, limpiando sus lágrimas. No lo querría de otra manera. Mientras se preparaba para irse,
Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. ¿Fernanda? Se volvió, esperanzada. Dile a Diego que puede llamarme. No para disculparse o dar excusas, sino para hablar sobre Emilia, sobre ser abuelos, sobre lo que viene después. Su sonrisa fue radiante. Lo haré, gracias. Después de que se fueron, me quedé en mi hermoso apartamento, rodeada de todos los símbolos de mi éxito, sosteniendo una manta rosa pequeña que aún olía a talco de bebé. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino lleno de posibilidad. Había aprendido que la liberación no era solo romper libre de quienes me habían errado. Era elegir a quién dejar entrar de nuevo, en qué términos y con qué expectativas. Mañana Diego llamaría. Tendríamos conversaciones difíciles sobre confianza y perdón, y el largo camino de vuelta a ser una familia. No sería fácil y no habría garantías, pero por primera vez en meses sentía algo que casi había olvidado. Esperanza. La ciudad brillaba más allá de mis ventanas, llena de gente tomando sus propias elecciones, enfrentando sus propias consecuencias, reconstruyendo sus propias vidas. Y en algún lugar, en esa vasta tapicería de experiencia humana, mi nieta dormía pacíficamente, soñando sueños de bebé en un mundo donde su abuela, finalmente, era completamente, auténticamente ella misma. Eso era suficiente, eso era todo. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.